Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos estudiar juntos nuestra nueva lección número 4, sábado 25 de enero 2014, las obras evaluadas en el juicio. Queremos empezar con una oración en silencio. Antes de empezar nuestro estudio, me gustaría darle los saludos de nuestros hermanos de varios países que yo visité en estas semanas. Por ejemplo, uno de ellos fue en Argentina, la escuela misionera en Mendoza, y ahí, gracias a Dios, tenía un tiempo muy precioso. También juntos con nuestros queridos hermanos en Chile teníamos un seminario de familia ministerial que fue una bendición muy grande para mí personalmente y también seguro para nuestros hermanos. Y todos los hermanos y hermanas le mandan muchos saludos. También el foto que tenemos en el fondo es uno de los paisajes que pudimos ver en la noche adelante de la escuela privada que fue prestada por un hermano generoso para este evento. Con ayuda de Dios, vamos a continuar nuestro estudio, las obras evaluadas en el juicio o el juicio investigador. Antes de entrar en los puntos más concretos dentro de la lección, nos gustaría repasar un poco la estructura de la lección como siempre, y vamos a ver que la introducción de esta lección tiene que ver con un subtítulo ante el gran tribunal de Dios. Vamos a ver cómo funciona este tribunal, qué tipo de juicio tenemos y también quién es el fundamento de este tribunal. Con la ayuda de Dios vamos a obtener también el conocimiento de quién va a ser nuestro defensor y vamos a ver también quién es quien no acusa. La norma del juicio y el defensor. Esto es el próximo subtítulo. Sigue un otro subtítulo. Se abren los documentos que atestiguan. Bueno, documentos, no sé. Vamos a hablar de libros prácticamente o de una información que está grabada en el cielo. Y vamos a ver qué información está grabada, en qué tipo de libros está hablando la palabra de Dios. Todo está bajo este subtítulo. Después proviene el último subtítulo, que es la conclusión de la obra de mediación. Entonces debemos entender que en la primera parte, los primeros subtítulos están hablando de la forma del juicio o cómo funciona el juicio. Y es muy importante, especialmente la pregunta número 3, donde se habla del funcionamiento de la fe y de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las otras preguntas están hablando de las obras que están escritas en los libros y uno puede recibir un cuadro equivocado si él se queda solo en el conocimiento de las obras. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, debemos explicar muy bien cómo la fe en Jesucristo cambia prácticamente la situación en que todos nosotros somos cuando aparecemos adelante de este juicio celestial. La pregunta número 7 es fundamental, la conclusión, y vamos a ver que esta conclusión tiene una importancia muy gloriosa, vamos a decir, no solo para nosotros, la raza humana, pero también para nuestro Señor Jesucristo, el reino celestial y el trono de Dios. Vamos a ver, antes de estudiar en detalle la pregunta número 1 y 2, me gustaría presentarle un cuadro interesante del entendimiento
de los griegos, por ejemplo, que también fue el entendimiento de muchos otros pueblos antiguos, cómo se realiza un juicio y qué es un juicio. Aquí tenemos un cuadro o una escultura de una mujer que en una mano ella está o tiene un balance y en la otra mano tiene la espada. Entendemos que en las balances se mide los testimonios, los buenos y los malos, la obra buena y la obra mala. Y con la espada, bueno, viene el castigo dependiendo de las balanzas. Es interesante que esta mujer es ciega. Los griegos pensaban que de esa manera pueden ilustrar un juez o una diosa de la justicia que no ve en la cara, no muestra ningún tipo de simpatía y de esa manera no se puede comprar, es totalmente ciega, que significa que no se puede influenciar por la forma externa como una persona es. Pero en lo mismo tiempo vamos a ver que cuando hablamos del juicio de Dios y del juicio como se presenta en la Biblia, vamos a ver una diferencia muy grande, porque el juez supremo divino no es un juez ciego. Vamos a ver que él tiene todo el conocimiento, hasta un conocimiento más grande que nosotros mismos tenemos para nuestra causa. Entonces, la idea pagana de el juicio y de la justicia es una justicia limitada. En contrario, la idea de la justicia de Dios es una justicia absoluta, una justicia perfecta. Muchas veces nosotros como iglesia también ejercemos juicio. Pastores, líderes de la obra, las iglesias, los delegados, los comités, están planificando cosas y están ejerciendo juicios. Y muchas veces esos juicios aparecen más o menos ciegos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de testigos, dependemos de los testimonios de otra gente para comprobar si esto es cierto o no es cierto. En el contrario, Dios no necesita esto, porque Él tiene el testimonio de los libros, Él tiene todo el conocimiento, y vamos a ver en esa lección y mucho más detalle la diferencia de un juicio celestial y un juicio terrenal. Vamos a llegar a los detalles y vemos aquí pregunta número 1. ¿Cuándo comienza el juicio investigador? ¿Y quién es el gran juez en el juicio? Bueno, tenemos aquí varios versículos bíblicos. Se menciona Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 7, versículo 9, especialmente versículo 10. Especialmente Daniel capítulo 7, versículo 10 es un versículo muy importante que se repite varias veces en la lección. Pero tiene una información muy importante. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de gran edad se sentó, cuya vestido era blanco como nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. El río de fuego precedía salida y delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Bueno,
el versículo de Daniel 8:14 hace referencia de la profecía de 2300 noches y mañanas. Y aquí tenemos el testimonio en Maranatha, página 91, que dice: en 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Bueno, tenemos la respuesta muy clara. No debemos entrar muchos en detalles de las profecías, cuándo empieza y por qué y cómo, y todas las dificultades y también la bendición que obtuvo el pueblo de Dios por conocer esta profecía. Eso es solo una introducción. El juez supremo es Dios Padre, pero sabemos que también el Hijo es parte de este juicio. Vamos a ver más adelante cómo eso sucede. Pero entrando en la segunda pregunta, encontramos que en la segunda pregunta tenemos dos preguntas. Esas dos preguntas necesitan respuestas distintas. ¿Qué casos son tomados en consideración durante este juicio? La primera pregunta. Y la segunda, ¿qué papel desempeñan los ángeles en el tribunal de Dios? Vamos a ver primera pregunta, o la primera pregunta de pregunta número 2. ¿Qué casos son tomados en consideración? ¿Quién puede o quién entra en este juicio? ¿Quién está considerado en el juicio? Apóstol Pedro responde aquí muy claramente en primera carta de Pedro, en capítulo 4, versículo 16-18, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la causa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, ¿de qué o quién es que va a entrar en ese juicio? Entendemos que todos van a ser juzgados, pero los primeros que van a ser juzgados son el pueblo de Dios. Es mucho más claro eso en el testimonio, donde se habla que todos ellos que fueron profesados cristianos, que se arrepintieron, que aceptaron a Cristo y entraron por fe en Cristo, en el santuario, ellos prácticamente entran en este primer grupo de investigación, porque ellos van a ser también los primeros que van a participar en este juicio. Vamos a ver el segundo testimonio. Responde la segunda pregunta de pregunta número 2. Y aquí dice: y millares y millones de millones de los santos ángeles como ministros y testigos están presentes en esta gran tribunal. Entonces, los ángeles, ¿cómo van a servir ellos en este juicio? Como testigos y ministros, que significa que ellos ministraron, ellos ayudaron, ellos son ellos que tomaron notas, que fueron presentes. Así que también si una obra fue hecha en la oscuridad, que nadie la vio, y no hay testigos de esta tierra para que nosotros podamos juzgarlo en el juicio terrenal, si en el juicio celestial no puede pasar por alto, porque los ángeles van a testificar, porque ellos vieron todo en oscuridad, en luz, no importa en qué tiempo, no importa dónde y cómo, pero los ángeles tienen todo registrado. En lo mismo tiempo vamos a ver que los ángeles no solo son los testigos, pero son también ministros, que significa que los ángeles sirvieron al pueblo de Dios. Ellos no ayudaron, ellos también aclararon algunas dudas que tenemos nosotros. Entonces ellos también van a dar testimonio de su servicio, de su misión,
de las obras que ellos hicieron por salvarnos la vida, por ayudarnos para entender la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver que los ángeles tienen una parte muy activa en este caso del juicio. Hay una otra parte en el juicio que no se menciona en esa lección, que es la parte perdón, y los testimonios de los creyentes, porque el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a participar hasta en los juicios contra los ángeles, pero esto es una parte que no va a ser necesaria en este caso, a complicar más la lección. Vamos a seguir en pregunta número 3. ¿Cuál es la norma por lo cual las obras de los hombres son juzgadas? Otra vez, pregunta número 3, tenemos 2 preguntas y las 2 preguntas son muy importantes. La pregunta número 3, o el punto número 3 en la lección, es fundamental, muy central. La segunda pregunta, en punto número 3, dice: ¿quién actúa como abogado, intercesor en favor de los creyentes? Considerando la primera pregunta, ¿cuál es la norma por lo cual las obras del hombre son juzgadas? Vamos a ver aquí Daniel 7, versículo 13 y 14, también el primero de Juan, está claramente expresando, también en Santiago 2:12 habla de la ley de la libertad. Sabemos que está hablando de los 10 mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos de Dios representan el carácter perfecto de Dios, representa el amor de Dios. Así que comparados nosotros con la perfección divina, vamos a entender que nosotros estamos muy lejos de los requerimientos de la perfección que Dios requiere. Entonces, la única forma que nosotros podemos salir victoriosamente de este juicio es por la respuesta de la segunda pregunta. Aquí, ¿quién actúa como abogado e intercesor en favor de los creyentes? Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos Jesús como un intercesor, como un mediador, como un también sustituto en este juicio, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nuestras obras no corresponden o no están en armonía, en perfecta armonía, no solo una obra, 2 obras, 3 obras, pero estamos hablando del carácter como tal. La perfección que requiere la ley de Dios es excelente, es el carácter de Dios en persona. Pero gracias a Dios tenemos un mediador, tenemos nuestro Señor Jesucristo, que está sustituyendo, que está también defendiendo nuestro caso, y sabemos cómo eso sucede. Aquí es una parte de testimonio muy interesante, el conflicto de los siglos, en página 536. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Bueno, solo hasta aquí debemos entender que prácticamente la interveniencia de Jesucristo cambia la situación y cambia el cuadro de un entendimiento de un juicio terrenal, un juicio normal. ¿Por qué? Porque en cada juicio de verdad se estudian, especialmente un juicio investigador, estudia las obras buenas, las obras malas. Cada obra mala debe ser castigada, y cada obra buena debe ser revelada.
Entonces, o agradecida. En el caso de la interveniencia de Jesucristo, tenemos un colapso total de este sistema. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando Jesús entra como un defensor, como un abogado, entonces todos esos actos malos, todas esas obras malas, pensamientos malos, carácter no determinado, y cualquier cosa que todavía no está perfeccionado en acuerdo de los requerimientos de la ley, entonces interviene Jesús. ¿Y de qué forma? Él interviene con su justicia, Él interviene con con sus propias obras, Él interviene con su sangre y paga el pago de nuestros pecados. Entonces, en un momento este juicio no va a tener tanto el trabajo de investigar la obra, cuanto debe investigar si una persona de verdad está entregada en Cristo, requiere su defensa, o está más o tiene la preferencia a defenderse solo por sus propias obras buenas. Y va a ser muy lamentable que si uno se compara hoy día con sus hermanos, con sus vecinos, y quizá parece muy bueno, pero un día cuando comparemos nuestros caracteres, nuestra vida con la ley de Dios, vamos a entender que nosotros fuimos lejos de los requerimientos de Dios. Entonces, si no tenemos la interveniencia de Cristo como nuestro Salvador, estamos perdidos. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros enfaticemos el punto número 3 y contestamos bien las dos preguntas ahí, para no dejar una impresión de la lección incompleta, porque de esa manera la gente puede irse en casa con la comprensión que Dios está mandando sus ángeles para que ellos cuentan las buenas y las malas obras, y dependiendo del número de las buenas obras es como nosotros entramos en el cielo, y no es así. Seguimos en pregunta número 4. ¿Dónde están registradas las obras de los hombres que son analizadas durante el juicio, que se abren entonces en la hora del juicio de cada uno? Vamos a ver ahora diferentes libros que se mencionan en la Biblia. En Eclesiastés tenemos 2 versículos en que Salomón está prácticamente dejando la conclusión de toda su sabiduría. Y el fin de todos el discurso, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y por qué? Porque después dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre todas las cosas ocultas, buena o mala. Entonces tenemos aquí una claridad que Dios tiene un registro de las cosas buenas y de las cosas malas. Salomón no habla de libros, no habla de qué libros, cuántos libros hay en el cielo, pero eso lo encontramos después en Apocalipsis. En Daniel 7, versículo 10, dice que se abrieron libros, en plural, que significa que fueron varios libros, y vamos a ver quién son esos libros. En Apocalipsis 20:12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos otra vez. Y después dice: y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Ese es el libro más importante prácticamente, y vamos a ver por qué. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Entonces tenemos el libro de la vida y otros libros que tienen que ver con nuestras obras. El libro de la vida prácticamente, cuando consideramos los testimonios, entendemos mucho más claro que el libro de la vida es prácticamente todos ellos que Jesús va a defender. Y por eso es el libro de la vida. Son ellos que Jesús acepta como defensor, como abogado, como sus clientes, como sus hermanos, como sus familiares. Entonces, Él lo va a defender. Y una vez sabiendo que Jesús no va a defender, ya sabemos que el resultado de este juicio va a ser positivo. En contrario, todos ellos que no tienen sus nombres en los libros, la situación de ellos es lamentable. Y eso prácticamente lo vamos a ver aquí en pregunta número 5. Hablando de libros celestiales, ¿qué causa un verdadero motivo de regocijo? Una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿quiénes no tienen su nombre escrito en este libro? Vamos a ver aquí varios versículos. Daniel 12:1 habla de que se levantará Miguel en el gran príncipe por los hijos de su pueblo. Entonces, ¿quién va a ser escrito en este libro? Es el pueblo de Dios. En el fin de versículo dice, todos los que se hallarán escrito en el libro de la vida, en el libro que Jesús tiene para defender. En Lucas 10:20 también dice, mas no se gozaréis en esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es interesante que el profeta habla de libros de información, porque en ese tiempo toda la información se juntaba y se almacenaba en libros. Si el profeta vivía en nuestros días, quizá mencionaría discos duros, computadoras y otro tipo de modos como nosotros guardamos información. Pero en ese tiempo fueron los libros y por eso hablamos nosotros ahora de libros. En Apocalipsis 13, 3 y 8 también habla de libros. Y vi una de sus cabezas como heridas de la muerte. De sus muertes fue, pero la herida de su muerte fue curada. Y después, en el fin de esos versículos, dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ese versículo es muy importante. Debemos entender que el libro de la vida es prácticamente el libro del Cordero. Todos ellos que reclaman su sangre, que están verdaderamente convertidos, que Dios reconoce como suyos, son en este libro. Entonces ese es el libro del Cordero. Él va a defender esos nombres, esas personas. Que Dios nos ayuda para que nosotros podamos entrar en esos libros. Y todo además dice que no tienen su nombre escrito en este libro. Todo además que no consideraban su defensa. Todo que no reclamaban su representación en el juicio celestial, que no creían en él. Vamos a ver pregunta número 6. ¿Qué está escrito en el libro de memoria? Además, ¿qué otro registro
hay en el tribunal de Dios. Aquí se habla de un libro de memoria, empezando con Malaquías, capítulo 3, 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno en sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. El libro de memoria tiene una historia muy interesante. Prácticamente cada rey tenía un libro de memoria. Si se recuerda el libro de Esther, por ejemplo, el rey se levantó tarde en la noche y empezó a buscar en los libros de memoria donde estaban escritas todas buenas obras que fueron hechas a él en el reino. Entonces encontró Mardokai que salvó su reino. Entonces él preguntó, ¿y qué bueno fue hecho en este hombre? Entonces se le dijo que nada. Entonces el rey inmediatamente el próximo día, primera cosa que él resolvió fue la recompensa de las buenas obras. Entonces entendemos que a pesar de el libro de todo que es bueno y malo, o de todas las obras, de los registros, vamos a decir, a pesar de los registros de las obras buenas y malas, tenemos el libro de la vida, donde está, ese es el libro del Cordero. Pero además de esos dos libros tenemos un otro libro, que es el libro de la memoria. Y en la memoria están escritas las buenas obras de las personas que hicieron algo bueno, porque eso debe ser recompensado. Eso es que Malaquías entiende. Vamos a ver que Nehemías también escribe del mismo libro, y Isaías también. En Nehemías 13:14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden en esto, y no arraigas mis misericordias que hacen en la casa de mi Dios en sus observancias. Acuérdate de mí. Es el libro de memoria. Y aquí que he escrito este delante de mí, no caeré antes de retornar. Antes de retornaré y daré el pago de su seno. Otra vez entendemos que esa es la idea de ese libro, de esos libros de memoria y libros también de registros. En el conflicto de los siglos, especialmente aquí en la última parte, vamos a ver que se menciona y más detalles todo que va a ser registrado en esos libros. Por ejemplo, aquí dice: los propósitos y motivos secretos aparecen en los registros infalibles, pues Dios sacará a luz las obras descubiertas en las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Entonces entendemos que no solo obras externas se va a escribir en esos libros, que mucho entiende cuando lee los versículos bíblicos, pero también se manifiestan que los motivos secretos, los pensamientos. En el principio de los testimonios habla de cada palabra. Vamos a dar cuenta de cada palabra. Con otras palabras, queridos hermanos y hermanas, los registros de Dios son perfectos. Dios no es un juez ciego como se lo imaginan los griegos, o como se lo imaginan los pueblos paganos. No, Dios es un juez absoluto, que saben todo, que tiene testigos
perfectos, que son los ángeles, porque los ángeles no pueden mentir, no pueden dar una información falsa. Todo está absolutamente justo. Y por eso venimos ahora en el punto número 7. ¿Qué sucede por el fin, o qué es la conclusión de toda la obra? ¿Qué recibirá Jesús a la conclusión de su gran obra de intercesión en el santuario? Vamos a ver, queridos hermanos y hermanas, que prácticamente el juicio de Dios no tiene que ver solo con nuestra salvación. Vamos a ver que por salvar la raza humana y por interceder para nosotros en el santuario, nuestro Señor Jesucristo va a obtener su reino perfecto y completo. ¿Por qué? Porque se va a restaurar, se va a limpiar no solo el santuario, pero se va a limpiar prácticamente el nombre de Dios. Se va a glorificar el nombre de Dios por las acusaciones falsas que Satanás hizo contra el trono de Dios, contra el reino de Dios. Entonces, por este juicio, donde se van a investigar las obras de todos los creyentes, adelante de todo el universo, se va a limpiar perfectamente el nombre de nuestro Padre Celestial, del trono, y nuestro Salvador Jesucristo va a recibir su reino. Esta será grande y será llamado Hijo de Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Queridos hermanos y hermanas, como podemos ver, la causa, el propósito de este juicio celestial es algo glorioso. Y participar en esto es prácticamente la gloria más grande que puede existir, no solo en esta tierra, pero prácticamente en todo el universo. Imagínense si nosotros participamos en esa obra gloriosa. Vamos a participar y vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo para siempre, porque Él va a ser nuestro Rey, Él va a ser nuestro líder, y nosotros sus hermanos, sus amigos, ellos que Él salvó por su sangre. Es algo increíble. Que Dios le bendiga, queridos hermanas y hermanas, con esta lección. Y también no se olviden a recomendar nuestra página web a otros, porque es importante que estudiemos la escuela sabática. Es importante que nosotros profundizamos nuestro conocimiento en la palabra de Dios, y especialmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, que tiene un feliz sábado.